¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús? Para mí es un placer hoy por hoy estar contigo compartiendo algo muy importante que te va a interesar a ti y a mí también, y a mí también. Y si vamos a hablar de algo muy controversial que sí existe en cristianos, no cristianos, dentro de la congregación, fuera de la congregación, que son los pecados ocultos. ¿A qué me refiero yo a pecados ocultos? Son aquellos pecados que no se dan a la luz, a ver, los que no confesamos, los que no lo guardamos. Así como Adán y Eva quisieron ocultar el pecado cuando Dios ya les había advertido a ellos que no comieran de un fruto que Dios ya les había asignado, ya les había dicho, no comerán de este fruto. De cierta forma, si comieres, van a morir. El diseño de Dios era perfecto para nosotros, mis queridos hermanos. Era para no morir jamás. Pero a consecuencia de la desobediencia, a consecuencia del pecado, estamos donde estamos. Tenemos que morir físicamente y algunas veces espiritualmente también. Así que, mis queridos hermanos, ¿por qué digo algunas veces espiritualmente también? Porque sí, por lo menos en mi caso, antes de venir yo a los pies de Cristo, yo ya estaba, físicamente andaba vivo, pero espiritualmente muerto, ya destinado directamente para el infierno. Esa era mi vida. Esa era mi vida, directamente para el infierno. Y vemos del principio de Génesis, cuando el hombre trata de ocultar el pecado. Lo vemos muy palpablemente cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Te pregunta también Dios. ¿Por qué te ocultas? Tú puedes mentirle a tu esposa, tú le puedes mentir a tu jefe, le puedes mentir a tus hijos, le puedes mentir a tu familia entera, le puedes mentir a quien sea, a la congregación, a tu iglesia. Pero allá es imposible. Imposible, mi querido hermano, que vas a poder burlar al Señor. Jamás. Nunca. Y de eso vamos a hablar en estos momentos. En este momento vamos a hablar de los pecados ocultos. ¿Qué son pecados ocultos? Puede ser borrachera, drogadicción, pornografía, masturbación, mentira, lascivia, lujuria, adulterio, fornicación, chisme. ¿Qué más puedo añadir? Hechicería, idolatría. En fin, hay una lista que la Biblia relata sobre pecados ocultos que a veces nosotros cometemos y no queremos confesarlos. Y ese es el peligro más grande que enfrenta cada cristiano. Hoy por hoy, yo quiero tomar un fundamento que está basado en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 27. Yo no me voy a leer todos los 27 versículos, pero sí voy a leer tal vez los primeros versículos, ¿ok? Para poder entrar. Ustedes tienen sus Biblias en sus casas, por favor yo les invito que la abran y que busquen la cita bíblica que yo les estoy dando. 2 de Samuel, capítulo 11, versículo del 1 al 27. Y vamos a ver, aquí tengo ya la palabra del Señor y vamos a ver si la logro, a ver si los lentes no me dan problemas, porque ya necesito un poquito más de aumento, ¿verdad? Y dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rubá. Pero David se quedó en Jerusalén. Es muy raro que el rey David, siendo un guerrero de primera, él nunca acostumbraba a quedarse en ninguna batalla, pero en esta vez sí, se le plació quedarse de vacaciones en su casa. Vamos a ver las vacaciones que le dan. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. El ojo. El ojo. Cuidado con eso.
la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó. La tomó bíblicamente hablando. Cuando ya en el Antiguo Testamento hablamos y la tomó, estamos refiriendo ya que tuvo relaciones sexuales con una persona, con una mujer. Y bueno, y dice que la tomó. Me quedé acá. Sí, envió David a mensajeros y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Ahora, una pregunta podemos hacer acá, claro. ¿Por qué la mujer no se rehusó? Acordémonos que en el tiempo de David, la palabra de un rey pesaba muchísimo. Lo que él decía se hacía. Así de fácil. Lo que él decía se hacía. Esa era la época antigua. En el Antiguo Testamento era la máxima autoridad real en ese entonces, ¿no? Y me imagino que la mujer no podía rehusarse. No podía rehusarse porque era el rey, ¿no? ¿Verdad? Bueno, y dice que durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Ya consumado el hecho. Ya el adulterio ya estaba hecho, ¿no? Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Miren qué bonito esto. Al frente de la batalla, los soldados, al frente de la batalla peleando, todo el mundo. Él tenía que estar enfrente a eso. ¿Y dónde se encontraba él? Tomándose unas vacaciones. Tomándose unas vacaciones. Unas vacaciones que le van a costar muchísimo, muchísimo, muchísimo a consecuencia de estas vacaciones que él se tomó, ¿verdad? Una cosa que nunca lo tuvo que haber hecho, ¿no? Pero bueno. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor. Me quiero adelantar un poquito. Me quiero adelantar un poquito al versículo 16. Así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar. Voy a regresarme un poquito al versículo 15. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías, lo está haciendo el rey David. Es una decisión que el rey David ya está tomando. Ya sabía él el adulterio que ya había cometido. Encima de eso, le dan un anunciamiento que la muchacha está embarazada de él a consecuencia del adulterio. Para ocultar ese pecado, él quiere ocultar otro pecado y comete otra, pero metí de pata. Vamos a verlo acá. En el versículo 15, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retirados de él para que sea herido y muera. Y dice el versículo 16: así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías. Es una historia muy... Yo aquí lo voy a dejar porque mis notas hablan muchísimo sobre esto. Ustedes pueden seguirle el seguimiento de los versículos hasta el 27. Es una cosa muy dura, porque él, queriendo ocultar un pecado que ya había cometido, ocultaba uno con otro pecado, y con el otro pecado culpaba al otro. Eso es terrible, mis queridos hermanos. En este pasaje de la Biblia vemos cómo existe, aquí tengo unas notas que yo saqué muy importantes que quiero compartir contigo. En este pasaje de la Biblia vemos cómo existe pecado oculto, que lleva muchas malas consecuencias. El pecado oculto, ¿cuál es el pecado oculto? Es aquel pecado que no se confiesa porque creemos que nadie se ha enterado y por ende no tiene importancia. Cualquier pensamiento y comportamiento que quizás somos capaces de ocultar del mundo, pero que desagrada a Dios. Los pecados ocultos distorsionan nuestra percepción de lo que realmente es una relación con Dios y nos lleva al fracaso espiritual. Créelo, mi querido hermano.
y a nuestra eventual perdición y condenación. O sea, aquí no estamos jugando todo por el todo. Aquí no estamos jugando todo por el todo, mi querido hermano. Algunos ejemplos de pecado oculto, ya lo dije yo a un principio, pueden ser envidia, chisme, adulterio, mentira, lujuria, pereza, necedad, rebelión, idolatría, pensamientos lujuriosos, ávaros, vengativos, prejuiciosos, egoístas. La mentira, por más inocente y piadosa que sea, es mentira. No, una mentira piadosa, una mentirita cristiana. No, mentira es mentira. Te robaste $5, es lo mismo un valor de $1,000 o $100,000. Robo es robo. Punto. La otra que puede ser, y es muy común, que tiene atado muchas personas, es la pornografía, la masturbación, el adulterio, la fornicación, la idolatría disfrazada de alabanza o diversión. ¿Se han fijado ustedes que han salido muchísimos cantantes que ya no se enfocan en la alabanza, sino que se enfocan ya por lucirse ellos, por idolatrarse ellos mismos ante el público? Eso no es de Dios. Los pecados ocultos nos acusan constantemente. Pueden ser verdaderos obstáculos y hasta abrumadores verdugos que nos destruyen de poco a poco, a lo más profundo de nuestros corazones. Debido a su obvia naturaleza, los pecados ocultos no son detectados por nuestros seres queridos, hermanos, pastores, amigos y el resto de la gente, dificultando aún más una intervención. El consejo y las medidas necesarias para librarnos de ellos vienen a continuación. ¿Qué podemos aprender de la vivencia de David? Vamos a compartir 5 puntos que quiero yo ahorita tocar con ustedes. Número 1, que podemos aprender de él, que fue un negligente. En el versículo 1, David prefirió quedarse en casa a descansar antes de conducir a sus hombres a la batalla. Primer gran error de David: no ejerció su liderazgo, mi querido hermano. No ejerció su liderazgo. Número 2, cae en lujuria visual. Lo vemos en el versículo 2. Dice que David se paseaba sobre el terrado. ¿Acaso no tenía nada que hacer? Es una pregunta, ¿verdad? Estaban malgastando su tiempo, abriendo puertas al enemigo. Los momentos de oceo, de pereza, permiten que vengan pensamientos que no agradan a Dios. Así le pasó a David. Mientras sus hombres estaban en la batalla, él codiciaba a la mujer ajena. Sus hombres estaban en la batalla, él codiciaba a la mujer ajena. Betsabé, quien era hermosa, y alcanzó a verla desnuda, activando muchas cosas en sus pensamientos. Igual es con nuestras vidas, mi querido hermano. Es igual como nos pasa en nuestras vidas. Si le damos campo al enemigo, él puede traer muchos pensamientos que nos pueden desviar de nuestra identidad con Cristo. Vemos el pecado oculto por segunda vez. Nadie sabe lo que David deseaba en su corazón en ese momento, y por eso nadie pudo evitar que diera el siguiente paso. Número 3. Sucumbe ante la tentación. Hay que tener mucho cuidado en esto, mi querido hermano. La tentación. Tanto maquinó David aquellos pensamientos que estos lo llevaron a codiciar aún más y querer hacerlos realidad. Eso es lo que pasa algunas veces con nosotros, mi querido hermano. Nos detenemos, codiciamos aquello, y cuando ya da inicio a la mente, acordémonos que la Biblia dice muy clara que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Somos nosotros de nuestra propia concupiscencia que somos seducidos y atraídos. Y ya de una sola vez seducido y atraído, ya no fuimos. Da consecuencia el pecado. Y ejecutando el pecado, por consecuencia da y va a dar la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Así es, mi querido hermano. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Bueno, es más, te lo puedo buscar si quieres. Te lo puedo buscar acá, en los pasajes bíblicos. Voy a terminar de dar lo que quiero llevar, pero al final te voy a dar estos pasajes bíblicos que no los estoy diciendo yo
lo dice la Biblia, ¿verdad? Lo dice la Biblia, que Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie. Somos nosotros los que somos seducidos por nuestras propias concupiscencias y que damos vuelo. Somos nosotros por nuestros propios deseos que caemos en el pecado. Hay muchas alarmas que se activan, mi querido hermano, cuando la tentación viene. El Espíritu Santo te está avisando, te está avisando, te está avisando. Pueden haber 5 o 6 alarmas. Cuando una tentación va a venir delante de ti, ya estás pensando, el Espíritu Santo te está apoyando. No, eso no, eso no, eso no, eso no, eso no. Pero a veces no hacemos caso. No hacemos caso al Espíritu Santo. Y nos dejamos ir. Y cuando nos dejamos ir ya es tarde, demasiado tarde. Es como un carro, ¿verdad? Ve el semáforo. Está en verde. Se pone en amarillo. Ya se va a poner en rojo. Si te da tiempo lo puedes pasar. Pero si no, ¿para qué? Está en rojo, te pasas, ¿qué te va a pasar? O te ponen un ticket. O te vas a accidentar. Es así, la vida de la tentación va a vestirse de muchos colores, de muchos sabores, mi querido hermano. La tentación es así. Acuérdense que el diablo tiene más de 5,000 años de mentir y es padre de toda mentira. Y él sabe bien tus debilidades y sabe cómo atacarte en cualquier punto, mi querido hermano. Así que no te leves de Superman ante él. Cuando la tentación viene, huye rápidamente. Bueno, tanto maquinó David aquellos pensamientos que estos lo llevaron a codiciar aún más y querer hacerlos realidad. Por lo cual preguntó quién era ella, y aún sabiendo que era casada y mujer de uno de sus mejores hombres, quiso tenerla para él. Es decir, no se examinó, no tuvo temor de Dios. En ese momento, pues su mente no tuvo temor de Dios. Su mente ya había ganado. En ese momento ya estaba él confundido y comete adulterio en lo oculto donde nadie lo ve. Número 4. Oculta su pecado. En el versículo 4 lo podemos ver. Dice que luego de haber dormido con ella, Betsabé se purificó de su inmundicia y se fue a su casa. Muchas veces nos pasa como cristianos. Oigan bien esto. Aquí saqué mis notas esto y lo voy a relucir muy bien. Muchas veces, voy a leer este número 4, este punto número 4 de nuevo. Dice que luego de haber dormido con ella, Betsabé se purificó de su inmundicia. ¿Me van siguiendo? Ella sabía que lo que había cometido, porque estos dos sabían bien la ley. Ellos conocían bien la ley. La ley estaba dada. Ellos bien conocían la ley. Y sabían que eso era una inmundicia, el adulterio. El tener relaciones sexuales con una persona se consideraba inmundo. Tenían que pasar días y días y días antes de presentarse incluso al templo para que fueran limpiados de la inmundicia del acto sexual. Ahora, dice aquí que Betsabé se purificó de su inmundicia y se fue a su casa. Muchas veces nos pasa como cristianos, creemos que con ignorar el asunto o ir a la iglesia los domingos ya somos limpios, pero la limpieza de corazón tiene que ser desde adentro. Y solo nuestro Dios la conoce. Betsabé creyó que con lavarse ya nadie notaría lo que había pasado. Llevaba encima, pero se le olvidó que Dios ve lo que es oculto para el hombre. Dios conoce nuestro corazón y todo lo que hacemos, mi querido hermano. Punto número 5. No confiesa su pecado. Vemos cómo una vez que David se da cuenta que Betsabé está embarazada a consecuencia del pecado de adulterio, David no confiesa su pecado, sino que manda a traer a Urías para que éste duerma con ella y así el poder encubrir sus pecados que lo lleva a encubrir otro pecado. Era un líder, era un ejemplo Urías. El temor de ser juzgado y defraudar a su pueblo lo llevó a encubrir ese pecado. El dejar en mal el nombre de Dios como representante de Dios sabía que iba a ser fuerte el reconocer esto. Pues en teoría un hombre de Dios no hace semejante cosa. Estoy hablando aquí del rey David. El rey David tenía un temor grande de ser descubierto por el pecado, por lo que acabo de leer yo, porque tenía temor al que fuera a ser juzgado por defraudar al pueblo, ¿verdad? Eso es lo que lo llevó a él a encubrir este pecado, el dejar en mal el nombre de Dios como representante de Dios. ¿Se puede imaginar usted que un líder de una iglesia o algo comete un adulterio dentro de la iglesia, que se han dado muchos casos, y lo primero que hacen es salir
se van lejos y ya no vuelven jamás. Ya no vuelven jamás porque por el temor de ser marcados, etiquetados dentro de la iglesia por el pecado que hayan cometido dentro de la iglesia. Muchas personas no dan la cara, mis queridos hermanos, no, que se desaparecen y se van. Y se van. Eso es exactamente lo que David está tratando de hacer aquí. Él quería dejar no manchado el nombre de Dios, y como él era un representante de Dios, sabía que iba a ser fuerte el reconocer eso, pues en teoría un hombre de Dios no hace semejante cosa. El orgullo de creer que podría más su inteligencia que el poder de Dios para desenmascararlo. Punto número 6. Al no poder encubrir sus primeros pecados no confesados, cae en un pecado aún mayor. Lo podemos ver en el versículo 14 al 26. Como Urías no quiso dormir con su mujer para no deshonrar a los que estaban en el campo de batalla, David idea un plan. Ahí va otro. Miren cuánto van ya. Se va a tirar tres pecados fuertes. Aquí creo que es el segundo que se va tirando ya. No, este es el tercero. Dice que Urías no quiso dormir con su mujer para no deshonrar a los que estaban en el campo de batalla. David idea un plan. Un plan genial para él, ¿verdad? Idea un plan para que Urías muera. Acá vemos como un pecado oculto casi siempre nos lleva a otro pecado. Vemos cómo hace que parezca que la muerte fue en el campo de batalla cuando fue algo premeditado, engañado al pueblo. Eso es lo que el rey David hizo, engañar al pueblo con este plan macabro que él ya había planeado ya, ¿verdad? Ya lo había planeado. A Betsabé también, pero no a Dios. ¿Qué nos sucede, mis queridos hermanos, cuando tenemos pecados ocultos? Número 1 es el fracaso. En Proverbios 28:13 dice: es imposible que un ser humano tenga una vida de desobediencia a Dios y pensar que será próspero. Tendrá quizás algunos logros materiales y temporales, pero la prosperidad de Dios es integral y tiene relación directa con la eternidad. Número 2, mi querido hermano, la salud espiritual es afectada. En el Salmo 51, 11 al 12, mire, ese Salmo 51 se lo recomiendo, queridos hermanos. Es una purificación. Yo voy a leer una parte de ese Salmo al final, y es una confesión de cómo el rey David se acerca. Acordémonos que a raíz de estas consecuencias del pecado, hay 8 o 9 salmos que el rey David escribió en su agonía, pasando por esta tempestad que él estaba pasando, que él mismo creó, de su propia concupiscencia. La salud espiritual es afectada. Salmo 51, 11, 12. Su comunión con Dios sufrió una fuerte ruptura en el caso de David. Número 3, la salud física fue afectada. El Salmo 38:3 dice: un pecado oculto facilita la acción demoníaca y por ende muchas enfermedades aparecen, aunque no todas las enfermedades tienen su origen en un pecado de la persona. Por eso dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. En Proverbio 3, 1, 2. Número 4, su salud emocional fue afectada. Lo podemos ver en el Salmo 38, 3, 4. David no hallaba paz y llevaba una fuerte carga sobre él, y parece que cada vez era más pesada y más pesada, y se ha agravado sobre mí, dice el salmista. Algunas otras consecuencias del pecado oculto, te voy a decir, son 5 que yo he anotado acá. Esto me demoró como una semana en sacar todo esto que yo estoy compartiendo con ustedes, mis queridos hermanos, porque son cosas que están pasando en estos momentos en nuestras vidas y hay que tener mucho cuidado en eso. Algunas otras consecuencias del pecado oculto: número 1, abundancia de temores y miedos. Número 2, una conciencia intranquila. Número 3, un desgaste físico y mental. Número 4, una gran inestabilidad emocional.
Número 5, ruina espiritual. Y número 6, alejamiento directo y constante de la relación con la presencia de Dios. ¿Cómo lograr esta victoria? Yo te voy a mostrar algo que la Biblia lo dice, cómo lograr y vencer estas cosas que no tienen que existir en ningún cristiano. Ocultar pecados como esta situación, esta historia triste, la que estamos leyendo en estos momentos. Número 1, es necesario reconocer el pecado. Tienes que reconocer el pecado. Tienes que reconocerlo. Tienes que saber que la has regado. Que la has regado completamente. Tienes que aceptar. El aceptamiento, el reconocer, es un cambio. Es un cambio interno que empieza a crearse. Cuando tú reconoces tu falta, cuando tú reconoces tu pecado, cuando no le echas la culpa a otro, como Adán se la echó también a Dios. Ella es la culpable, le dijo, que yo haya caído en pecado. No, hermano, las faltas que tú cometes y yo cometo son propias nuestras. No tenemos que andar buscándole ni excusándonos en otras personas. Tomemos la responsabilidad. Tomemos la responsabilidad de nuestros actos. Y a veces nuestras acciones acarrean consecuencias. Y por ende nosotros las hemos accionado, ¿verdad? En el Salmo 51, 2, 3 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Aquí el término reconocer significa también conocer al ver, observación, cuidado y discernir. El Espíritu Santo y la palabra nos ayuda en esta labor, pues nuestro propio corazón es engañoso. El paso siguiente, mi querido hermano, número 2, paso siguiente, es confesar el pecado y abandonarlo. Y abandonarlo. No seguirle dándole a lo mismo. No, Señor. Apártate del mal. Reconociste tu pecado. ¿Quieres seguir adelante? ¿Quieres seguir obrando? ¿Quieres que el Espíritu Santo siga obrando en tu vida? Arrepiéntete. Arrepiéntete de tu pecado. Apártate del mal y sigue. Sigue lo que Dios te manda que hagas. Dije el número 2, el paso siguiente es confesar el pecado y abandonarlo. El Salmo 51, 4. En Proverbio 28, 13 también lo dice. Quiero ver el Proverbio 28, vamos a ver esto, el rapidito. Quiero ver el Proverbios 28, 13. Dice que el Proverbio 28, 13, mis queridos hermanos, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Se lo voy a repetir de nuevo. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Tienes que estar lleno con el Espíritu Santo. Tienes que dejar que el Espíritu Santo gobierne tu vida. Ya tenemos que dejar el autogobierno. ¿El autogobierno qué significa? El autogobierno que yo soy yo y que yo me mando yo solo. Pues no, mi querido hermano, desde que vienes a Cristo, Cristo es el que manda en tu vida, no tú. No tú. Deja que gobierne Cristo en tu vida. Eso significa el autogobierno, que uno quiere hacer, continuar haciendo lo que allí me se me plazca y como venga y como yo quiera. Pues no, mi querido hermano, ante los ojos de Cristo, cuando Cristo llega a tu corazón, es Él el que gobierna tu vida. Y deja que el Espíritu Santo te lleve por donde Él quiera llevarte, que no te va a llevar por mal camino, no te va a llevar, eso te lo garantizo. El Salmo 51, David abre su corazón delante de Dios reconociendo su justicia, misericordia y pureza. Su deseo y propósito es apartarse de lo malo, de aquello que afectó su vida y comunión con Dios. El Salmo 51, 4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Proverbio 28, 13. El que encubre sus pecados, vuelvo y repito, lo acabo de leer, no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Reconocer
que esta lucha requiere apoyo, pues solo es muy difícil. El Mateo 18:19 lo dice. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra de toda cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Creer que la victoria es alcanzable porque todo es posible para Dios. Todo es posible para Dios, mi querido hermano. En Marcos 9:23 lo afirma. Y Jesús les dijo: al que puede creer esto, al que cree todo, le es posible. Mi querido hermano en Cristo Jesús, a raíz de este pecado se generaron 6. Usted llámele como quiera llamarle. Pueden llamarle consecuencias, puede llamarle maldiciones, puede llamarle como usted quiera llamarle. Pero aquí, a consecuencia de este pecado, el rey David pasó 6, se puede decir 6 calamidades en su vida a raíz de este pecado. Y le voy a decir cuáles fueron. A raíz de ese pecado se desencadenó 6 cosas muy difíciles para él. Una de ellas fue la muerte del hijo de ellos sin nombre. Esa fue la que tuvo con Betsabé en adulterio. Ese niño no nació. Fue la muerte del hijo de ellos sin nombre, que era la evidencia y el recuerdo de su culpabilidad. La número 2, la muerte de su primogénito Amnón por parte de Absalón, por violar y arruinar a Tamar. Ya les voy a decir por qué. Tamar era hija del rey David. Amnón también. Número 3, la muerte de Absalón por su guerra civil contra su padre. Absalón se rebela contra su padre y lo anda buscando para matarlo, para darle golpe de estado. Mire todo lo que se va desencadenando de la consecuencia de ese pecado, mi querido hermano. Esto no es fácil lo que estamos leyendo. La muerte de Ahitofel, padre de su suegro, aliado de Absalón. La muerte de Adonías, otro de sus hijos que más tarde traicionaría a Salomón. El número 6, la violación de Tamar, la que acabo de mencionar, su hija, por medio de su hermano Amnón. Los 2 hijitos del rey David, Amnón y Tamar. Amnón, hijo del rey David, abusa sexualmente y viola a su propia hermana. Absalón se le revela al rey David y lo quiere matar. Ahitofel, padre de su suegro aliado de Absalón, muere. La muerte de Adonías, otro de sus hijos que más tarde traicionaría a su propio hijo, a otro hijo que es el rey Salomón, el que a él le pasó el reinado después de David. Estas consecuencias de pecado no son juegos, mis queridos hermanos. Yo se los digo de todo corazón, con todo mi corazón, con toda mi alma. Por favor, tratemos de vivir lo más limpio que se pueda en santidad. Yo sé que se puede. El día a día, busquemos la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Así lo dice la Biblia. Nadie verá al Señor, mi querido hermano. Despojémonos de esos pecados ocultos. Confesémoslos ante el Señor. Llégate frente a frente, de tú a tú. Háblale al Señor y dile cómo tú te sientes. Dile los pecados que tú piensas que Él no lo sabe. Claro que sí. Él está consciente de todo lo que tú estás haciendo, lo que estás pecando. Mira, tus pensamientos, Él puede discernir tu mente y tu corazón. El diablo no. El diablo no puede leer tu mente. Solo Cristo lo puede hacer. Pero sí puede saber, Él sabe bien tus debilidades. El diablo sí conoce tus debilidades. De por dónde te va a llegar y por dónde te va a venir. Huyamos de la tentación, mis queridos hermanos. Esto es para hombres y mujeres, para adultos, mayores, adolescentes. Es mejor estar en comunión con el Señor y no vernos enfrente de todas estas consecuencias que a raíz del pecado pueden acarrear. Y esta puede ser la muerte espiritual y física a la misma vez. Así que, mi querido hermano, yo te dejo con esto. Hay pecados ocultos que todavía no han salido a la luz. No te estoy diciendo que ve y confiésalos ante todo tu vecindario, pero sí hay uno con que tienes que ponerte a cuenta y apartarte del mal, porque eso es lo importante. Reconocer tu pecado, exponérselo a Jesucristo, el juez justo, y apártate del pecado, apártate del mal. Me gusta en el pasaje de la Biblia cuando
Jesucristo se encuentra en Jerusalén y llevan todos los fariseos se encuentran a la mujer en un acto de adulterio, en un acto sexual, y acordando a la ley de Moisés, tenía que morir esa mujer apedrada, lapidada, inmediatamente. Y se la llevan al Señor Jesucristo y le preguntan a él: a esta mujer la hemos encontrado en adulterio, y acordando con la ley de Moisés tiene que morir en estos momentos. Y Cristo se agacha a escribir algo en la tierra y les dice: quien alguien de ustedes esté libre de pecados, que tire la primera piedra. Nadie arremetió con la mujer. Y Jesucristo le pregunta a la mujer: mira, que ¿dónde están todos los que te querían apedrear? No están, se fueron, dice la mujer. Entonces Cristo le dice: yo te perdono también, tus pecados son perdonados, pero le da una condición: vete, pero no peques más. Y esa es la condición que Cristo te da también. Te da la oportunidad de arrepentirnos. Nos da la oportunidad de arrepentirnos de nuestra falta, de nuestro pecado, pero apartémonos del mal, mis queridos hermanos. Lamentablemente no hay fecha, ni día, ni hora en la que Cristo ha dicho que va a venir. Que va a venir por su iglesia. Hay dos cosas que vienen delante de ti. Una que nace contigo, que es la muerte. Y la otra es la venida de Cristo que estamos esperando. Cualquiera de las dos cosas te van a sorprender. O la venida de Cristo o la muerte. Pero si la muerte te sorprende primero que Cristo venga, y si no estás a cuenta con Dios, ¿dónde irá tu alma? Esa es la pregunta. Así que, mis queridos hermanos, pongámonos a cuenta con el Señor. No nos cuesta mucho, no nos cuesta absolutamente nada. Él es fiel en su divino gran amor, es grande en perdonarnos y apartarnos de pecado y vivir como Él quiere que nosotros vivamos, en santidad. Así es que, mis queridos hermanos, Dios que te bendiga. Ha sido para mí un placer estar contigo en esta tarde.